Muchas veces en la vida llegamos a pensar que tenemos la vida comprada y que nada puede pasarnos. Imaginamos que moriremos de viejos y descansando, pero la vida en ocasiones se encarga de hacernos ver que no todos tenemos ese destino que suena tan ideal, y algo que es importante es que no todos tendrán una larga vida, pues muchas cosas pueden ocurrir en la vida de manera inesperada. Aquella noche estaba por salir con mis amigas a divertirme. Hacía tiempo no salía a la calle. La razón es que estaba muy deprimida. Esto porque fui diagnosticada con insuficiencia renal un año atrás, y para curarme sería necesario recibir un trasplante de riñón. Esa noticia me tenía devastada, desanimada. El saber que se tiene la vida comprometida es de las cosas que peor se pueden sentir. Entiendo que desde el momento en que nacemos, venimos a la vida marcados con un destino y una muerte, pero el saber que tus posibilidades están reducidas me tenía sumergida en un fuerte miedo. Y pese a que ya había pasado más de un año de aquel diagnóstico, me había estado cuidando mucho, y hasta ese momento no había síntomas físicos visibles. Por lo tanto, decidí verme bonita y me vestí con una minifalda para salir. Necesitaba verme y sentirme bien, pues mi ánimo estaba muy decaído. Aquella noche con mis amigas la pasé bastante bien. Me cuidé y no bebí alcohol ni nada que me dañara. Pero al terminar la diversión y regresar por la madrugada a mi casa, noté que mis piernas y mis pantorrillas estaban muy marcadas, como si fueran moretones muy grandes. En ese momento me espanté mucho. La enfermedad estaba avanzando y se comenzaba a notar en mi físico. Me tiré a la cama y lloré inconsolablemente buscando un poco de fe. Debo hacerles saber que crecí siendo católica por parte de mi abuela, solo que el catolicismo no me generaba la fe que yo necesitaba, mucho menos la ayuda. Aclaro que este es mi punto de vista, mi sentir. Por una parte creo que existe un ser supremo y también creo mucho en la Santa Muerte, pero jamás antes había pensado en venderle mi alma, en entregarle mi fe. Fue hasta esa noche, al ver mis piernas afectadas por la enfermedad y de saber que quizá no quedaba mucho tiempo para mí, lo que me llevó a tomar una decisión. En ese momento, esa noche, no era aún devota de la Santa Muerte. Solo había escuchado cosas por aquí y por allá, y ya alguien incluso me había sugerido que le rezara para que me ayudara, pues me daban muchos consejos sobre sus milagros. Fue por eso que tomé mi teléfono y comencé a buscar en internet información sobre la Santa Muerte, sus oraciones. También leí casos sobre milagros que ésta hacía. Una lectura me llevó a otra, y después a conocer un mundo repleto de testimonios a favor de la creencia en la Niña Blanca. Con todo lo que aprendí y leí, supe que no debía dudar. Mi fe estaba con la Santa. Ella podía ayudarme. Estaba segura. Sentí paz con solo invocar e implorar su ayuda, su fuerza y curación. Esto a la par que miraba una de sus imágenes en la pantalla del celular. Lloré mucho. Le pedí que me escuchara. Puse toda mi fe en mis palabras. Oré y oré por un buen rato. Entre el llanto y el cansancio, me hicieron perder la noción del tiempo y, sobre todo, perdí la noción de mí, de mi realidad por un instante. No sabía si estaba dormida o despierta. Me sentía en una especie de trance, y fue ahí que algo muy fuerte me ocurrió. Estando recostada en mi cama, pronto sentí una presencia, fuerte, imponente y muy grande a la orilla de mi cama. Iba y venía dejando viento por su paso. No podía enfocarla bien. Además se percibía a modo de una especie de sombra muy densa. Era evidente para mí que se trataba de la Santa Muerte que me había escuchado. Mis súplicas, mi dolor, mi llanto y mi desesperación. Debo confesar que el miedo me paralizó. Aquello que presenciaba era algo para lo que no estaba preparada.
Sentía que me había metido con cosas que no entendía y que podría resultar incluso hasta peligroso. Me invadió un fuerte miedo a lo desconocido. Me sentí paralizada. Sabía que la Santa Muerte había ido hasta mí. Dentro de aquel trance, terminé quedándome dormida y sin que nada más ocurriera. Al despertar aún tenía esa sensación de miedo, una angustia. Sabía que había invocado una fuerza que estaba fuera de mi comprensión y debía ser fuerte, no dudar, porque por lo que había leído, la Santa Muerte ayuda a quienes le buscan y le ofrecen oración y lealtad. Eso mismo era lo que yo estaba ofreciendo, por lo tanto tenía que confiar. Lo más extraño que me ocurrió ese día, más allá de la presencia de la Santa Muerte, fue algo más, pues al levantarme y revisarme nuevamente las piernas, estas se encontraban completamente limpias, sin rastro de las marcas que la noche anterior habían aparecido. Eso fue algo muy sorprendente para mí. Fue la primera señal de que la Santa Muerte estaba dispuesta a ayudarme. En ese instante le rogué a la Santísima que me ayudara con mi proceso médico. Le hice saber que le pondría un altar y le dedicaría mi oración, y también que publicaría mi historia con ella. Sin pensarlo, salí a comprar una figurilla de la Santa Muerte. Ella ya me había dado señales de su ayuda, y yo quería cumplir. Quería darle un lugar físico en mi vida, en mi casa, en mi espacio. Para todo esto debo hacerle saber que los últimos estudios que me habían hecho habían arrojado complicaciones y los médicos me habían informado que de no mejorar la situación, muy pronto empezarían a dializarme. En mi caso ya se preveía la situación de un donante y mi madre sería la opción. Sin embargo, ella debía seguir ciertos parámetros y algunos cuidados especiales para que la cirugía se pudiera efectuar. Dicha situación tomaría tiempo, cerca de 1 año, para que mi madre estuviera lista y así donarme su riñón. Pero había algo que no favorecía mucho. Como los estudios habían resultado muy mal, no había mucho tiempo y mi salud estaba en gran riesgo. Mis riñones posiblemente no aguantarían mucho. Por ello es que le supliqué ayuda a la Santa Muerte. Jamás perdí la fe en ella. Al contrario, me sentía protegida por su gran poder. Le recé y le recé noche a noche, hasta el cansancio. Lloré y le supliqué. Le ofrecí mi alma, mi amor. Y con esto les juro que pasado poco tiempo, en mis siguientes estudios, los resultados arrojaban que mi estado de salud había mejorado. Los doctores estaban sorprendidos de que mi función renal estaba en mejor estado, y se trataba de un cambio realmente positivo y sorprendente, y que sobre todo me daría el tiempo necesario para esperar a que mi madre se encontrara lista para así brindarme de su ayuda como donante. No tuvo que pasar 1 año, solo pasaron 4 meses para que mi mamá por fin estuviera apta para donarme el riñón. Todo ese tiempo, mi salud se mantuvo sin entrar a un nivel delicado. Sabía que la Santa Muerte me estaba ayudando, en conjunto con los médicos, a solucionar mi situación. Y ya con las circunstancias a favor, sabiendo que mi madre estaba dentro de los parámetros para poder entrar conmigo a la cirugía, llegó la noche de la operación. Aquella fue una noche en la que vi a mi madre antes de que nos introdujeran al quirófano. Sentí su mirada, su gran amor de madre. Ella estaría dispuesta a todo con tal de ayudarme. Me sentí muy bendecida, llena de luz. Todas las cosas estaban a mi favor, y esto gracias al poder de la Santa Muerte. Sin su ayuda, no hubiera ganado tiempo para esa operación. Dicha cirugía, debo decirles con gusto, que se llevó a cabo con éxito y sin complicaciones. Estuve hospitalizada por 10 días, y eso realmente fue poco, pues mi cuerpo aceptó rápido el riñón de mi madre, y todo iba de maravilla. He sabido que hay personas que después de trasplantados duran muchísimo más tiempo en el hospital. Me sentía muy afortunada, viviendo un claro ejemplo de que las cosas se pueden poner en nuestro favor si buscamos la ayuda correcta.
Tanto los médicos hicieron su parte, como mi fe en la Santa Muerte hizo lo demás. Estoy infinitamente agradecida con la Santa Muerte, que hasta el día de hoy las cosas marchan muy bien. Me siento protegida y constantemente le rezo en su altar. Sé que independientemente de las creencias de cada quien, espero escuchen mi caso. Por ello también agradezco que se haya publicado mi relato, ya que fue una promesa que le hice a mi Santísima, a la cual llevo todos los días de mi vida en mi corazón, y así será por el resto de mi vida. Antes de ir con nuestro siguiente relato, recuerda que también puedes escucharnos a través de Spotify y otras plataformas de podcast. Quédate, porque aún hay más historias aquí, en Relatos de Terror del Gato. Sé que muchas personas probablemente juzgarán mi relato para mal, pero eso no me preocupa del todo. Solamente lo que quiero es compartir una historia que se vivió en mi familia respecto al tema de la Santa Muerte. Desde muy chico, me fui a trabajar con mi papá. Él era un carpintero, tenía un taller modesto, pero siempre bien bendecido con trabajo. Mucho de esta bendición, mi padre se lo atribuía al milagro que la Santa Muerte le había hecho de joven, pues antes de casarse con mi madre, y hasta ese momento, mi papá siempre le había rezado a la Santa Muerte para que le mandara trabajo, un sustento, un pan en la mesa para la familia. La fe de mi padre era muy grande, y aunque a mi mamá a veces no le gustaba mucho que le rezara tanto a la Santa, mi papá siempre era muy firme. No había nada que lo hiciera dudar, pero mi papá no era un hombre perfecto, y hasta creo yo que no era un hombre del todo feliz. Me refiero a esto porque él era un hombre alcohólico. Constantemente se emborrachaba en el taller con sus amigos. A mi mamá evidentemente no le gustaba que él tomara. Muchas veces incluso le insinuaba que si la Santa Muerte era tan fuerte, tan poderosa, ¿por qué no le rogaba para que le quitara el vicio? Pero mi papá era terco. Él decía que podría pedirle todo a la Santísima, menos eso. Con todo y esto que les cuento, nos iba pasando la vida. Mientras yo iba a la escuela primaria y a la secundaria, por las tardes me iba con mi papá para aprender del negocio. Yo ya le sabía bastante bien, así que le ayudaba en cosas y tareas bastante importantes. Y el que yo fuera un buen ayudante para él fue vital en una temporada en la cual una noticia devastó a nuestra familia. Esta parte duele bastante, porque mi hermana, la más pequeña, pronto sería diagnosticada con una enfermedad muy grave. Ella padecía un estado de leucemia que tenía su vida en un gran riesgo. La noticia devastó a mi familia, porque no teníamos el suficiente dinero para poderla atender, y aunque sí contábamos con el seguro social, sabíamos que los procesos son tardados. Las atenciones a veces no son las indicadas, el medicamento escasea, y eso nos daba pocas probabilidades de que mi hermana pudiera sobrevivir. A como se pudo, de inmediato empezó a ser intervenida en tratamientos. Se requerían donantes constantes de plaquetas y demás, y dicho tratamiento resultó ser mucho más complicado y pesado de lo que imaginábamos. Pese a que todos estábamos enfrentando la situación con valor, para darle fuerza a mi pequeña hermana, mi padre no podía ocultar que la situación lo estaba llevando más hondo en el abismo, en la tristeza y la perdición, pero sobre todo en el alcohol. Se los digo porque las borracheras que él se ponía eran mucho más frecuentes. A veces me tocaba, junto con mi otro hermano, llevarlo casi arrastrando hasta la casa, porque le gustaba mucho quedarse en el taller, emborrachándose hasta quedar tirado en el piso. Mi papá no entendía, no había modo de hacerlo entrar en razón. Él sentía mucha tristeza, y para un domingo por la tarde, ya sabíamos que estaba en el taller. Yo estaba en mi casa descansando, pues ese día no abríamos para trabajar. Mi madre me pidió que le fuera a echar un ojo, si es que necesitaba algo.
o bien si ya era necesario regresarlo a la casa. Pues ahí voy, caminando. El taller estaba como a 3 cuadras de la casa. Ya estaba atardeciendo. La luz del sol se estaba ocultando y empezaba a hacer un aire frío. Era para tiempos decembrinos, y ese aroma como a leña, como a humo, que impregnaba el ambiente, me hacía entrar en una especie de misterio. Me preguntaba sobre la vida, el por qué pasan esas cosas, cómo hay personas que son tan inocentes, tan pequeñas, que tienen que vivir pruebas tan grandes, tan fuertes, pues mi hermana era una pequeña de apenas 8 años, y no me explicaba cómo es que ella tenía que sufrir todo eso. ¿De qué era culpable ella en la vida para merecer una situación así? ¿Qué estaba pagando? Nada de eso lo podía comprender. Me fui acercando más y más hasta llegar al taller. Apenas abrí la puerta con sigilo, pues no quería que mi papá me escuchara. Quería saber qué estaba haciendo. Cuando puse un pie dentro, de inmediato escuché a mi papá llorando. Estaba hablando solo. Bueno, no solo en realidad, sino ante el altar pequeño que tenía de la Santa Muerte. Por favor, Santa Muerte, llévame a mí. No te lleves a mi niña. Ella es muy pequeña y tiene toda una vida por delante, pero en cambio yo no soy más que un vicioso. Yo no sirvo para vivir. Llévame a mí, por favor. Te entrego mi vida, te entrego todo lo que quieras, pero deja que mi niña pueda vivir, que pueda crecer, que haga su vida, que sea feliz. Cúrala, por favor, cúrala con tus manos sagradas. Y en cambio, puedes tomar mi vida. A mí ya no me importa vivir si es que me quitas a mi pequeña. Así que cuando tú quieras, puedes llevarme contigo. Jamás había escuchado a mi padre decir eso. Él estaba abatido emocionalmente por lo que pasaba. De alguna manera lo comprendía. Yo también hubiera dado la vida a cambio de la de mi hermana, porque era muy triste verla sufrir, recibiendo tanto tratamiento y tanta intervención médica. Me acerqué a mi padre, ya como pude lo ayudé a levantarse y a que se sentara en una silla. Su estado de alcoholismo era mucho. Estaba casi perdido en razón. Por suerte no tardó mucho en llegar mi otro hermano. Ya como pudimos, nos lo llevamos casi arrastrando. Los siguientes días fueron muy oscuros, ya que los médicos decían que los tratamientos para mi hermana no estaban avanzando del todo. Había muchas dificultades, y las esperanzas de que ella pudiera tener una larga vida eran pocas. Tuvimos que aguantar, que ser fuertes, y de mi hermana pequeña ni se diga. Ella era toda una valiente guerrera. Estaba enfrentando con gran fuerza circunstancias que estaban muy fuera de su comprensión. Mientras tanto, mi papá constantemente decía que él quería morir en lugar de mi hermana. Para salvar su vida, quería entregar su alma y su existencia. Aunque parezca muy extraño, pero considero que la Santa Muerte escuchó las plegarias de mi padre, porque fue para un domingo, que como de costumbre mi padre se había ido a beber al taller. Eran cerca de las 4 de la tarde, muy temprano aún, cuando mi madre me mandó un paquete de comida para que se lo llevara a mi papá. Tomé aquello en mis manos. Me subí a una bicicleta y pedaleé rápido hasta el taller. Al llegar abrí la puerta, fui metiéndome con todo en la bicicleta. Después de recargarla, me parecía un poco extraño. Solo se escuchaba la grabadora que tocaba canciones norteñas, pero no se escuchaba el ruido de mi padre, ni siquiera alcanzaba a verlo. Él acostumbraba por lo regular estar sentado en la misma silla, de ahí casi no se movía. Comencé a llamarlo una y otra vez, pero él no contestaba. Me metí un poco más al taller y fue ahí que me di cuenta de lo que realmente estaba pasando. Mi padre se encontraba en el piso, tirado. De su boca y de sus oídos le había salido sangre. Lo que me llamaba la atención es que la botella de licor que él siempre acostumbraba a beber se encontraba sobre la mesa y completamente cerrada. Eso indicaba que él había muerto antes de siquiera comenzar a beber.
Me quedé en shock al ver a mi padre ahí, tirado, sin vida. Lo confirmé porque él ya no respiraba. No sabía qué hacer. Me quedé paralizado del miedo, de los nervios. Mientras tanto, me di cuenta que la estatuilla de la Santa Muerte es como si me mirara fijamente, avisándome que ella había sido quien se llevó a mi padre. De inmediato salí para pedir ayuda, para que alguien llamara a una ambulancia. Necesitaba saber si aún había manera de que mi padre resucitara, pero fue muy doloroso saber que aquello era imposible. Él ya llevaba varias horas muerto y no había nada que hacer. Aquella tarde se fue mi padre. Finalmente su deseo sería concedido. Se los comento porque él, de alguna forma, entregó su vida. La Santa Muerte se lo llevó, para que así mi hermana pequeña pudiera salvarse. Parecerá una locura o quizás poco creíble, pero a partir de ahí, todos los diagnósticos y los pronósticos que iban en declive sobre la salud de mi hermana comenzaron a ser realmente positivos. Y de esta manera, aunque no fue en poco tiempo, ella finalmente pudo salir adelante. Se recuperó milagrosamente de la enfermedad. En lo personal, no creo que todo esto haya sido una coincidencia. Definitivamente, tuvo que existir una intervención superior. Para mi pensar, fue la Santa Muerte quien actuó, quien escuchó las plegarias de mi padre, y haciendo un intercambio, una vida por otra vida, fue que se llevó a mi padre, pero salvó a mi hermana. Este puede ser un caso muy complejo de creer. Sin embargo, a partir de esto, mi familia y yo hemos sido devotos y muy fieles a la creencia de la Santa Muerte. Entendimos el por qué mi padre creía tanto en ella, porque realmente es muy milagrosa. Fue muy triste cómo terminaron las cosas, porque nos hubiera gustado que mi padre viviera, para que él pudiera presenciar y ver crecer a mi hermana, la más pequeña. Hoy en día ya todos somos unos adultos. Hemos hecho nuestra vida. Estamos llenos de bendiciones, de salud y sobre todo de tranquilidad. La vida y la Santa Muerte nos ha protegido, nos ha brindado felicidad, abundancia, amor y sobre todo la posibilidad de poder contar esta historia, hablar de los milagros de mi niña Blanca, porque ella es un hecho que siempre estará en nuestras vidas para cuidarnos y también para cuidar a todos aquellos que se acerquen para ejercer la fe en la Santa Muerte. Si tú tienes una historia para compartir, puedes hacérmela llegar al correo tusrelatosdelgato@gmail.com. Sin más, podemos ir en paz. Esta noche de relatos de terror del gato ha terminado.